bienvenida, bienvenido a esta lección número 19 de nuestro camino espiritual, un curso en milagros. Como siempre, busca esta disposición interna para permitir la profundización, el goce y el disfrute de la lección del día de hoy. Simplemente inhala profundo y permítete en la exhalación soltar cualquier distracción que tengas y regresar a este ahora, permanecer en este ahora para tu práctica cotidiana. Lo único que necesitamos cada día, cada instante es esta apertura, y desde esta apertura permitir que se nos guíe, se nos ame, se nos dé la sanación y el recuerdo de que todos somos un solo hijo. La lección del día de hoy dice: no soy el único que experimenta los efectos de mis pensamientos. No soy el único que experimenta los efectos de mis pensamientos. Mi propósito desde la lección de ayer fue empezar a abrirnos a la posibilidad de comprender que todos somos una sola mente y que estamos unidos, que todos somos un solo ser y un solo hijo. Y aunque esta idea evidentemente genera resistencia al principio, pensar que todos somos una sola mente y que los efectos de esta manera de pensar implica también a los otros, a los aparentes otros, a las aparentes otras mentes individuales, es abrirnos a esta posibilidad a pesar de la resistencia, como digo, porque esta idea realmente lo que posibilita es que la salvación sea posible. Si no fuésemos uno solo, querría decir que el pecado existe, que el infierno existe, que el castigo existe, que el sufrimiento es posible, que el dolor es posible. Sin embargo, cuando empezamos a comprender que no tenemos pensamientos privados, como afirma la lección de hoy, vamos a empezar a observar con mayor detenimiento, asumiendo la responsabilidad, no la culpabilidad de esos pensamientos. El ego, como hemos hablado en esos días, siempre nos va a hacer, el ego, como lo hemos mencionado, siempre nos va a acompañar para hacer la lección. Y en una lección como la de hoy, el ego va a hacernos sentir culpables por el tipo de pensamientos que aparentemente tenemos. Ahí, en ese instante, cuando nos sintamos culpables, vamos simplemente a permitir que nuestra mente sea sanada de esa percepción de culpabilidad, recordando que los pensamientos simplemente suceden. Estos pensamientos simplemente suceden y nosotros elegimos en este instante observarlos para permitir que sean cambiados por otros. Otro punto que es muy importante tratar en esta lección es recordar que pensar es la causa y ver es el efecto, es el resultado. Pero los dos, causa y efecto, siempre van a estar unidos. En el texto, al principio dice que los pensamientos no abandonan su fuente. Pensar y ver, si están desde el ego, van a tener que ver con miedo, carencia, necesidad, culpa, separación, dualidad, causa y efecto. Si por el contrario estamos permitiendo que nuestros pensamientos sean sanados y regresar a la mente de la verdad, de la unidad, los pensamientos y nuestra manera de ver será totalmente opuesta. Estaremos en la verdadera causa, que es Dios, y en el único efecto, que es la extensión de su amor, que somos todos. El hecho de que no tengamos pensamientos privados no quiere decir que los pensamientos aparentemente
negativos, pesimistas, perversos si se quiere, que cada uno de nosotros tiene en algún momento, sean realmente nuestros. Esos pensamientos, como hemos hablado, simplemente cruzan por la mente, están ahí porque estamos sintonizados en la emisora del ego. Al observar decididamente, como lo estamos empezando a hacer, al observar esos pensamientos y elegir cambiar de emisora, permitimos que esos pensamientos simplemente se desvanezcan en la nada de donde provienen, como literalmente dice el curso. Y al permitir que eso suceda, volvemos al recuerdo de la mente como unidad. ¿Qué pasaría si nos diésemos permiso de vivirnos como mente, no como individualidades, no como personajes? ¿Qué sucedería si te dieses permiso, si nos diésemos permiso de experimentarnos como la única mente que somos? ¿Sería posible el sufrimiento, el dolor, la carencia, la necesidad? ¿O simplemente seríamos la extensión de ese amor que es nuestra causa? Empezaríamos a percibir un mundo perdonado. Esa sería la percepción correcta, ya no la percepción errada que nos vende el ego. Por eso, al abrirnos a la posibilidad de experimentarnos como mente, esta visión que nos está otorgando el Espíritu, la vida, Cristo, a través de cada pequeño ejercicio, es la que realmente contribuye con la salvación del mundo. Como mencionábamos en el día de ayer, ser salvador del mundo es asumir la responsabilidad de lo que pienso, no la culpabilidad, es la responsabilidad de estos pensamientos para permitir que sean sanados, liberados, perdonados, cambiados. Al permitirnos comprender que nosotros somos responsables de estos pensamientos y elegimos soltarlos, dejarlos de lado, regresamos una y otra vez a experimentar los efectos de mis pensamientos, pero ahora desde una perspectiva amorosa. Y si los pensamientos provienen de una causa amorosa, el único efecto posible es ver amor, gozo, extensión, plenitud, dicha, alegría, abundancia. En ese orden de ideas, ya podemos empezar a comprender que es imposible que nosotros estemos unidos en un solo cuerpo, para que todos podamos ser el unigénito de Dios. Es imposible que lo eterno sea el cuerpo y que estemos unidos por un cuerpo. Y aunque a la racionalidad le puede quedar difícil entender esta concepción, imagínate cómo sería la unidad simplemente como suma de partecitas, como suma de cuerpos. Por eso, al ser imagen y semejanza de Dios, recordamos que Dios es amor, plenitud, eternidad, impecabilidad. Y en esa no forma está la expansión y la extensión de Dios y de nosotros como su único Hijo. Y aunque los ojos del cuerpo, aunque las percepciones a través de este cuerpo, de estos sentidos, dan fe, dan testimonio, nos hacen creer que estamos separados y que cada uno tiene su propio cuerpo, sus propios intereses y sus propios fracasos y sus propios éxitos, realmente ante los ojos de Cristo, de Dios, de la vida eterna, jamás hemos estado separados de la causa. Dios, Cristo, la vida, jamás nos podrá contemplar como carentes, como limitados, como víctimas, como necesitados, sufridos, dolientes. Porque el instante en que nos contemplasen así, le darían realidad al sistema de pensamiento del ego. Así que cada vez que la divinidad nos contempla como extensión de su amor, de su plenitud, de su gozo, de su dicha, de su alegría.
vez que nosotros elegimos realizar nuestra práctica diaria, lo estamos haciendo por el único Hijo de Dios, por la única mente, porque todos somos uno. Y esa realmente es nuestra mayor contribución, hacer cada pequeño paso, practicar cada lección con toda la apertura, con todo el amor. Y en esa apertura a la práctica se nos está conduciendo para que nos recordemos como unidad. Vamos a llegar a comprender que lo único que estamos haciendo es teniendo un sueño que a veces se convierte en pesadilla, que generalmente es pesadilla. Pero cuando despertemos de este sueño, se nos dará el recuerdo de que somos un solo Hijo, un solo Espíritu, una sola mente que trasciende todas las formas, todas las percepciones. Cada pequeño perdón, cada pequeña práctica que hacemos de forma decidida y disciplinada contribuye a la sanación de esta percepción, de esta mente, para recordarnos una vez más como la eternidad que somos. Así que date permiso simplemente de permanecer un momento más en silencio y sin saber cómo, sin querer tener el control del proceso, simplemente permite que esta magia trascendente, profunda y amorosa toque tu mente para que te sientas, te recuerdes como el único, como un solo Hijo unido con todo y con todos. Inhala profundo y permanece un momento más unido a tu ser, a la quietud, al goce, al disfrute de este instante.